Bueno, Dios os bendiga. Disculpadme por lo de internet, me imagino que como la mayoría estamos en casa y estamos usando mucho internet, me imagino que algunos tendremos problemas, depende en la zona donde estemos viviendo, ¿vale? Quiero daros las gracias en esta tarde, sobre todo a nuestro hermano José, pastor de la Iglesia del Polígono, por invitarme hoy a predicar con ustedes. La verdad que me llamaba él esta tarde, eso de las 2 o por ahí, me decía que sí podía estar con vosotros, aunque no tenía así nada preparado, pero estar con la Iglesia del Polígono para mí es una bendición, un orgullo y un honor. Así que en esta tarde daros gracias, hermanos, por permitirme estar con vosotros. Amén. La verdad es que es una bendición por poder ser usado por el Señor. Yo entiendo que en esta zona pues hay muchísimos siervos que son usados por el Señor y que son armas potentes en las manos del Señor. Y yo me siento orgulloso de que se acuerden de mí. Amén. Y decía Lisardo de que yo en la zona de Cayón, yo y mi compañera, pues somos unos pastores que estamos en Boca. La verdad es que nosotros nos sentimos dichosos, vaya, de que el Señor nos utilice. Y, y yo y mi compañera pensamos algo, que hacemos dentro de nuestras fuerzas lo que el Señor nos demanda, aunque a veces podríamos hacer mucho más, pero a veces estamos un poco atados por cuestión de la familia o por tiempo. Entonces solamente trabajamos en la obra del Señor. Creo que todos los que nos levantamos con ánimo de buscar al Señor o con el llamado del Señor, nos levantamos con ese sentimiento, ¿no? De ser utilizados para el Señor. Creo que Dios llama a esas personas, ¿no? A los que en su corazón están dispuestos a ser usados por el Señor o a trabajar en la obra, independientemente de cómo sean ellos o el conocimiento que tengan ellos, porque Dios no llama a la gente por el conocimiento que tenga, sino Dios llama a la gente por la voluntad que tenga. Amén. Entonces, en esta tarde quiero decirte de paso de que si tienes voluntad para el Señor, tienes un corazón dispuesto a trabajar para la obra de Dios, independientemente del conocimiento que tengas, la edad o la posición que tengas, Dios te puede usar. Amén. Así que siéntete dichoso, dichosa, aleluya, de ser usado por el Señor. Bueno, saludados en el nombre del Señor, deciros que es una bendición la iglesia del Polígono, que hace tantos cultos, que trabaja tanto para la obra del Señor. Miren, yo cuando estaba escuchando a nuestro hermano Lisardo, aunque es sobrino mío en la carne, pero es hermano en el espíritu, igual que todos ustedes. Yo me la gozaba de poder escucharle y decía gracias Señor por romper los protocolos, porque antes nos guiábamos mucho por los protocolos y es una bendición. Fijaros cómo Dios puede usar a cualquier persona, porque a Dios no le importa ni el cargo, ni la posición, ni lo que sea. Miren, eh, cuando Israel tuvo que luchar contra los filisteos, el cargo y la posición lo tenía Saúl como rey y los demás ejércitos y soldados para luchar la batalla, ¿vale? O sea, el cargo y la posición la tenía Saúl más sus soldados. Sin embargo, David, que no tenía ni el cargo ni la posición, era un pastor y era un niño, no tenía ni el cargo ni la posición, fue el que luchó contra el gigante y fue el que venció al gigante y fue el que trajo la victoria al pueblo de Israel. Amén. Así que te animo en esta tarde, aleluya, de que aunque no tengas cargo, no tengas posición, quiero decirte algo, tú tienes cargo y posición en el nombre del Señor. Amén. Amén. Yo en esta tarde quisiera traer una pequeña palabra, bueno, palabra no, es un pequeño consejo, y bien dicho, un pequeño consejo para los matrimonios y lo que no son matrimonios. ¿Vale? Entonces yo no quería traer una palabra subjetiva a lo que estamos viviendo, porque hoy en día traemos muchas palabras y esa palabra es subjetiva a lo que estamos viviendo, o sea, son palabras de ánimo, palabras que, que intentamos de dar un poco de esperanza, un poco de paciencia, amén, que es lo que se está predicando y esas palabras son necesarias, necesarias para nuestra vida, la que estamos viviendo, amén. Pero quiero cambiar un poco el chip, ¿vale? Para intentar desenfocarnos un poco de este mundo, ¿vale? Y volver un poco más al mundo espiritual, ¿vale? Y seguir en la batalla del Señor, amén. Entonces yo tengo un pequeño consejo para los matrimonios, un pequeño consejo para los matrimonios y para los que no son matrimonios también, un pequeñito, pinceladas, ¿vale? He hecho unas preguntas, he intentado contestarlas
por medio de textos de la Biblia, para ser lo más bíblico posible, ¿vale? Para no poner mis propias ideas, sino poner las ideas que el Señor nos da por medio de la Escritura. Miren, aquí hay conectados matrimonios que son más jóvenes que yo, ¿vale? Y entonces como más anciano que ellos podría darles un consejo, ¿vale? Pero también hay matrimonios aquí conectados que son más ancianos que yo y ellos podrían aconsejarme a mí, ¿vale? Pero espiritualmente yo no vengo a darles, perdón, carnalmente yo no vengo a traerles consejos carnales, ¿vale? De conocimiento carnal. Yo quiero hablarles de lo que es un matrimonio, según la Biblia, lo que es un matrimonio espiritual, ¿vale? Amén. Entonces espero que lo reciban de parte del Señor. Amén. Miren, para iniciar estas preguntas, ¿vale? Y contestarlas, si ustedes tienen la posibilidad de coger un boli, si quieren, vaya, si quieren, los que quieran un poco estudiar un poquito la palabra, si quieren coger un boli y anotarse los textos que vaya yo a decir, por si quieren luego repasarlos ustedes por su propia cuenta, y si no, bueno, como tienen la grabación, que se queda grabada la predicación, pues también pueden anotárselo, ¿vale? Miren, vamos a agarrar un texto de que yo lo he leído esta mañana y me ha hecho bien este texto, se lo he enseñado a mi compañera. Y vamos a empezar a predicar a partir de ahí. Mire, vamos a leer la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 22. Repito, Proverbios, capítulo 18, verso 22. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor. Miren qué texto me he encontrado en la Biblia. Dice, el poder, perdón, el hallar esposa, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Lo repito, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Dios bendiga su palabra. ¿Por qué he leído este texto? Porque miren, eh, conforme lo que les vaya a leer o lo que les vaya a explicar en la palabra, unos pueden pensar, bueno, este parece que nos está diciendo que no nos casemos. Otros pueden decir, bueno, qué duro es el matrimonio. Pero quiero leerles este versículo para que ustedes lo memoricen, que lo guarden en su corazón, hablo de mis hermanos, ¿vale? Para que sepan que un matrimonio es una bendición, ¿vale? Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Porque para mí el matrimonio es una bendición, amén. Tener yo a mi compañera es una bendición. Yo no digo que mi compañera sea la compañera perfecta, porque compañeras perfectas no lo hay, pero sí es mi compañera idónea, amén. Miren, primeramente, ¿qué es el matrimonio? ¿Vale? Para nosotros es fácil decir, responder a esta pregunta. Para nosotros los cristianos, los evangélicos, es fácil decir esta pregunta, pero hoy en día el mundo, ¿vale? Todo lo que se desvincula de la Biblia se desvirtúa, se tuerce y se malinterpreta. ¿Vale? Entonces, en el mundo, si ustedes preguntan al mundo qué es un matrimonio puede costar de muchas cosas. Hoy la ley contempla que un matrimonio es la unión de dos personas independientemente de su género. ¿Vale? En otros países incluso el matrimonio, pido disculpas, pido mil de perdón, ¿vale? Porque hay palabras que a lo mejor pueden ofenderles, pero no lo digo por ofender, ¿vale? Pero lo digo para que ustedes vean la realidad de este mundo, porque este mundo está corrompido, ¿vale? Entonces todo lo que se desvirtúa de la Biblia se tuerce, se corrompe y se malinterpreta. Hay en países incluso que contemplan animales de seres humanos con animales, o sea, perdón, el matrimonio de seres humanos con animales. O sea, este mundo está corrompido. Pero ¿qué es la Biblia? O sea, perdón, ¿qué es el matrimonio según la Biblia? Según la Biblia, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, ¿vale? El matrimonio es algo que Dios lo constituyó. Eso podemos leerlo en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, donde dice, y dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Amén. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, lo dio la tierra del Edén para que él la trabajara, la cuidase. Estuvo bastante tiempo el hombre solo, Señor, contemplando al hombre y vio que el hombre necesitaba una ayuda idónea. Amén. El hombre necesitaba una ayuda idónea. Entonces creó a la mujer y fue
un matrimonio constituido por Dios. Entonces, el matrimonio es algo creado por Dios. Y si un matrimonio está según lo que dice el Señor, según lo que dice la Biblia, según lo que dice el ámbito espiritual, amén, es un matrimonio que puede existir y puede vivir y puede llegar a ser lo que Dios quiere que sea ese matrimonio. Pero cuando un matrimonio se desvirtúa de lo que es la Biblia, de lo que es la enseñanza que nos trae el Señor por medio de la Biblia, llega a desvirtuarse y llega a torcerse, e incluso puede destruirse. Amén. Pero lo que es el matrimonio es una unión que Dios hizo y constituyó. Entonces entendemos que un matrimonio es algo bueno, no es algo malo. Cuando decíamos a nuestras niñas cuando eran pequeñas, hijas, ¿qué quieres? ¿Casarte o morirte? Decía, morirme. Hoy en día no, y les preguntan, hija, ¿qué quieres? No, yo ya tengo 4 novios, papá. Pero bueno, un matrimonio es bueno, ¿eh? El matrimonio es bueno. Ahora, una de las preguntas que se puede hacer, ¿vale? Es, es que el matrimonio es una obligación. ¿Es una obligación el matrimonio? Miren, si vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 7, encontramos varios versos que nos dicen si el matrimonio es una obligación o no, ¿vale? Yo voy a leerles algunos por encima. Miren, dice en Primera de Corintios 7, dice el verso 1, bueno le sería al hombre no tocar a la mujer. Dice el verso 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, como Pablo. Pablo no tenía mujer, tenía el don de continencia. Dice el verso 8, dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo. ¿Vale? Repito, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo. Pablo era una persona que tenía el don de continencia, que entendía que su prioridad era predicar la palabra y entendía que viendo la situación que había, porque había hermanos discípulos del Señor, apóstoles que estaban casados y veía que ellos estaban sujetos a un matrimonio y tenían que estar sujetos a un matrimonio porque era una ordenanza de Dios. Era algo que Dios les había mandado y tenían que mantener a su mujer, cuidar a sus niños, cuidar su matrimonio. Entonces no podrían predicar libremente la palabra. Entonces Pablo les aconsejaba que no se casasen porque casarse no era una obligación. Uno no se, a veces en nuestras costumbres, hay a veces costumbres que nos enseñan que nos tenemos que casar, que tenemos que formar un matrimonio, que tenemos que formar una casa. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia nos enseña que tenemos que buscar al Señor. Lo principal en nuestra vida, lo principal en nuestra meta es buscar al Señor. Y cuando eso lo desvirtuamos de lo que es la Biblia, ¿vale? Cuando desvirtuamos nuestra vida, donde tenemos que mirarlo, lo apartamos de la Biblia, empezamos a torcerlo y empezamos a malinterpretarlo y hacemos pensar a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿vale? Que lo principal en su vida es hacerse mayores, hacerse grandes, crear un hogar, tener hijos, trabajar, cuando en realidad nosotros los cristianos, los que hemos conocido al Señor, tenemos que enseñar a nuestros hijos y nuestras hijas que lo primero que tienen que hacer es buscar al Señor. Creo que dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Creo que también dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia. Porque creo que lo principal en la vida, amén, no es el casarse, sino buscar a Dios. ¿Vale? Entonces el casarse no es una obligación. Miren, si ustedes se han dado cuenta cuando hemos leído los textos, dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, que el hombre y la viuda fuesen como yo, que se quedaran solteros, ¿vale? Está aconsejando al hombre y a las viudas. Repito, está aconsejando al hombre y a las viudas. No dice nada de las doncellas. Pero en el capítulo 7 más adelante, sí que habla a las doncellas y les dice, digo pues a las doncellas, a las vírgenes, como dice en la Reina Valera 1960, que no tengo mandamiento para ellas de Dios. Pablo les dice a las doncellas, no tengo mandamiento para las doncellas de parte de Dios. ¿Y sabes por qué dice esto Pablo a las doncellas, a las mocitas? Dice esto porque las mocitas tienen que estar sujetas a su papá y a su mamá. Todo lo que se desvirtúa de la Biblia se tuerce y se corrompe. Miren, antiguamente en la Biblia, nuestros hermanos tenían las costumbres que nosotros tenemos, ¿vale?
¿Por qué? Porque era el mocito el que tenía que ir a molestar a la casa de la mocita. Bueno, pero Basilio, hermano, si estamos confinados en casa, si no podemos hacer nada, estamos aquí encerrados. Satanás, que Jehová lo reprenda, se mueve en muchos sitios. Hoy en día todos nos conectamos a la plataforma de Cello, que es una bendición donde todos nos encontramos con el Señor, recibimos la presencia del Señor, amén. Pero hay otras plataformas, porque todo lo que utilices, según lo utilices, puede ser para bendición o puede ser para bendición. Hay otras plataformas de que nos conectamos en sitios que no se deben de conectar. Y hoy en día las cosas han cambiado. Y tenemos que entender que tenemos que criar a nuestras hijas con ese pensar de que tienen que estar buscando la presencia del Señor y tienen que cuidarse ellas. Hoy en día el tiempo se ha cambiado. Yo no quiero apuntar a nadie, pero antes eran los mocitos los que molestaban a las niñas. Hoy en día se ha desvirtuado todo esto, pero ¿por qué es? Por causa del pecado. Hoy el modernismo, entramos en ser modernos y decimos, pero si todos los niños lo hacen, si todas las niñas lo hacen, pero porque todo el mundo se tire por un pozo, yo no tengo por qué tirarme por un pozo. Porque los padres condenen a sus hijos, yo no tengo por qué condenar a mis hijos. Nosotros tenemos que ser, según nos dice la Biblia, yo quiero que mi casa herede el reino de los cielos. Yo no quiero que ninguno de mis hijos se pierdan. Entonces debo de encaminar a mis hijos para buscar el reino de Dios. Para que se comporten como hijos y hijas del Señor. Porque saben una cosa, como dicen muchos predicadores, yo hoy también lo quiero decir, el Señor no tiene nietos. El Señor tiene hijos. Entonces yo, porque sea un predicador, porque mi mujer ore al Señor, busque al Señor, no quiere decir que mis hijos sean salvos. Mis hijos tienen que buscar al Señor y leer la Biblia como yo y mi compañera lo hace. Deben de guardarse, igual que me guardo yo, también debe de guardarse mi hijo. Igual que se guarda mi compañera, también deben de guardarse mis hijas. Porque estamos viviendo en tiempos que el diablo está haciendo malezas, está destruyendo casas. Por medio Bueno, no quiero entrar en ese tema porque si no nos vamos a alargar mucho y quería entrar un poco en el tema de lo que es el matrimonio, ¿vale? Vamos a dejar ese tema aparte. Pero sí decirles, hermanos, que tenéis hijos, cuidar a vuestros hijos. Porque el defecto que tenemos los padres, y yo me meto en el saco, es que no vemos el defecto de nuestros hijos, sí que vemos el defecto de los demás. Y somos muy veraces a la hora de apuntar las casas de los demás. Pero no nos damos cuenta del defecto que tenemos nosotros dentro. Por eso la Biblia es clara, así es que tenemos que ser bíblicos. Quita primeramente la paja que hay en tu ojo para poder quitar la viga que está en el ojo de tu prójimo. Entonces yo tengo que mirar mi casa con lupa antes de mirar con microscopio la casa del al lado, ¿verdad? Amén. Bueno, el matrimonio. Ahora, miren, hay una cosa en el matrimonio que este mundo, vuelvo a decir, cuando apartamos lo que es el matrimonio de la Biblia, de lo que es lo que nos enseña la Biblia, y lo acercamos al mundo, lo corrompe. Miren, hace años cuando yo era joven, los que son de mi quinta se acordarán, y los que no los podéis buscar en YouTube, como buscáis tantas cosas también lo podéis buscar en YouTube. Había un programa que se llamaba La Media Naranja, ¿vale? Trataba de que iban los matrimonios y escribían en una tablilla unas respuestas del presentador que le hacía al cónyuge y escribía las respuestas y luego el otro cónyuge tenía que responder y si respondía conforme había escrito su otro cónyuge en la tablilla, ¿vale? Pues si contra más acertaban podían ganar premios, viajes, dinero. Y había matrimonios pues que ganaban esos viajes, ¿no? Pero había otros matrimonios que se rompían. Porque no eran, decía el programa que no era la media naranja. Y doña, no has encontrado tu media naranja, has encontrado un limón. En el mundo también, eso también se nos inculcó a nosotros en la cabeza y decir, yo recuerdo cuando era mocito, ¿vale? Que yo buscaba al Señor y decía, Señor, Padre, yo sé que tienes preparado para mí mi media naranja, la idónea. Y, y había gente que cuando se juntaba con su compañero o su compañera, siempre soñaban ellas soñaban con el príncipe azul, su media naranja.
aquel ser que les protegía, les cuidaba, las entendía, nunca les iba a poner la mano encima, nunca les iba a regañar. O ellos soñaban con esa princesa deslumbrante, bella, que siempre iba a estar ahí. Y cuando se juntaban, pues veían de que el cónyuge no era esa media naranja. Y pasaba el tiempo y decía el Señor, esta no es mi media naranja, es mi medio limón, porque me está amargando la vida. Y pasaba una por ahí, que siempre tiene que pasar una por ahí o uno por ahí. Y uno pensaba en su mente, ahí está mi media naranja, yo la perdí por este medio limón. Y muchos matrimonios se rompían a causa de eso. Pero eso es satánico, porque Dios nunca creó una media naranja. Dios creó compañeras y compañeros idóneos. ¿Y qué es una compañera o un compañero idóneo? Una compañera o un compañero idóneo es aquellos que cuando se unen en un matrimonio forjan un matrimonio y entre los dos se hacen uno. Dice la palabra del Señor, por eso el hombre se unirá, por eso el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque en el matrimonio tiene que ser un hilo que tira y afloja. Un matrimonio se tiene que construir por el tiempo. Sois dos personas diferentes, que os habéis criado en casas diferentes, que tenéis pensamientos diferentes, pero os habéis juntado no por obligación, sino por decisión propia. Y por esa decisión propia, cada matrimonio tiene que crecer y entenderse. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que forma un matrimonio. Amén. Entonces no existen las medias naranjas. Lo que tienes a tu lado, el cónyuge que tienes a tu lado, cuando digo cónyuge puede ser tu compañero, puede ser tu compañera. El cónyuge que tienes a tu lado es el compañero o la compañera idónea que tú has formado y que tienes que formar en el nombre del Señor. Tienes que aceptar sus debilidades y afrontarlas y perfeccionar vuestro matrimonio con el tiempo. Porque miren, yo les digo una cosa, yo con mi compañera no he sido perfecto, ni lo soy. He tenido muchos fallos, pero intento perfeccionar mis fallos. ¿Saben por qué? No porque yo quiera ser perfecto, sino porque quiero agradar a mi compañera. Porque quiero que mi compañera cuando me mire se sienta orgullosa de mí. Quiero que sus ojos solamente sean para mí. Cuando me mire mi compañera que diga, mira, ahí está el varón con el que me casé y el que quiero. Que no cuando me mire mi compañera que diga, ya está aquí este incordio que nada más que hace regañarme. O aquel que me está amargando la vida. Como he dicho antes, el matrimonio no es una obligación, sino una opción que nosotros decidimos tenerla. Hoy en día, en este mundo, Satanás está rompiendo muchos matrimonios. Porque no quieren entenderse, se cierran en sí mismos. Déjenme decirles algo en esta tarde. Debemos de amar a nuestros cónyuges. ¿Y cómo debo de amar a mi cónyuge? Miren, voy a hablar un poco a las mujeres, ¿vale? Voy a hablar primero a los hombres. Y luego hablo a las mujeres. Miren, ¿qué trato se merece mi esposa? Es una pregunta que uno se puede hacer, ¿no? ¿Cómo debo de tratar a mi esposa? ¿O qué trato se merece mi esposa? Porque a veces dirías, abrazaría a mi esposa y me la comería a besos. Y hay otras veces que dices, la abrazaría a mi esposa y la dejaría sin respiración. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos de tratar a nuestras esposas? Miren, Primera de Pedro 3:17 nos habla a nosotros y nos dice, Primera de Pedro 3:17, perdón, 3:7, dice, vosotros maridos vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, cuando yo me casé con Angelita, yo no me casé cuando me casé con ella, ¿vale? Yo no adquirí un objeto, yo no compré una sirvienta, no. Cuando yo me casé con Angelita, ¿vale? Adquirí
una persona que la tengo que tratar o le tengo que dar el lugar como a vaso más frágil. Yo no tengo que tener a mi compañera como sirvienta. No. Ni tengo que tener a mi compañera como objeto, que cuando quiero hablo con ella y cuando no la dejo por ahí tirada. No es así. El Señor nos dice que nosotros debemos de vivir con ellas sabiamente. ¿Y saben qué significa sabiamente? Que las escuchemos. Porque ¿saben lo que necesitan a veces nuestras compañeras? Que las escuchemos. Para que no tengan que escucharle otros oídos, que sean los nuestros las que les escuchen. Que las entendamos. Miren, ¿saben por qué mis hijas me respetan? Bueno, Basilio, te respetan porque eres el padre. Y como eres el padre, te tienen que respetar como padre. No. Mis hijas me respetan no porque yo sea el padre. Porque hay muchos padres que sus hijas lo odian. Hay muchos hijos que odian a sus padres. Hay muchos hijos que no quieren estar con sus padres. ¿Saben por qué? Porque no les tratan como padres. Perdón, no les tratan como hijos. Mis hijos me respetan porque les trato con cariño. Les intento enseñar con cariño. Aunque a veces, aunque a veces tenga que ser la figura del padre recto para que ellos me respeten. Miren, cuando Angelita regaña a los niños y ellos no le hacen mucho caso, ¿saben lo que hace? Ella da el botón rojo y el botón rojo es Basilio, mira a tus hijos. Y ahí sale el botón rojo, sale Basilio. Y cuando sale Basilio, los hijos hacen caso. No es porque Basilio sea el fuerte que... No, porque les enseño a mis hijos. Miren, mi hija Perla, que es la mayor, tiene 18 años. En 18 años, a mí no me ha hecho falta ponerle la mano a mi hija. En 18 años, para que me respete mi Perla, no me ha hecho falta ponerle la mano encima. Solamente con una mirada y con dos palabras, mi hija me ha hecho caso. Porque ha entendido de que su padre quiere el bien para su hija. Pues así debemos comportarnos con nuestras mujeres, con nuestras compañeras. No deben de obedecernos por nuestro brazo, sino por nuestro amor. Porque es más fácil que te sigan por amor que por obligación. Por eso dice la palabra que tratemos a nuestras compañeras o que le demos el honor para ser textuales y no desvirtuarnos de lo que dice la Biblia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Saben cuál es el vaso más frágil? El vaso más frágil no es el que usamos todos los días, que comemos con él, lo ponemos al fregadero, está sucio, está en la mesa. No, el vaso más frágil es el que ocupa el lugar más bonito del comedor. Es el vaso que no queremos que nadie lo toque. Es nuestro vaso que adorna nuestra casa. Pues esa es la mujer para nosotros, es el que adorna tu matrimonio, compañero, amigo mío. Tu mujer es la que adorna tu matrimonio y la debes de cuidar. La debes de dar ese lugar que se merece. Bueno, Basilio, tú eres un fiera. Que no, que va, que yo tengo muchos defectos con mi compañera y a veces se me cruzan los cables. Menos mal que la Angelita me aguanta y me soporta. Así se debe de tratar a nuestras compañeras. Pero otra pregunta, ¿cómo tengo que amar a mi esposa? ¿Cuál es el amor que yo tengo que amar a mi esposa? Miren, a veces una vez me lanzaron una pregunta, que no sé si a usted se la han dicho, ¿vale? Pero la pregunta es esta, ¿vale? La que me dijeron a mí. Basilio, ¿a quién amas más, a tu mujer o a Dios? Cuidado, con esa pregunta, ¿eh? Cuidado lo que respondas, no vaya a ser de que tu mujer se enfade o que Dios se enfade, ¿eh? Basilio, ¿a quién amas más, a tu mujer o a Dios? Unos dirán, bueno, dice la Biblia que debemos de amar a Dios por encima de todas las cosas. Abraham dio a su hijo, unigénito, para probar que Dios amaba más a Dios que a su hijo. Bueno, pues yo tengo una respuesta para esa pregunta. Y les voy a decir la misma respuesta que yo dije. ¿Vale? Miren, yo no amo a Dios igual que a mi mujer y no amo a mi mujer igual que a Dios. No amo a mi mujer igual que a mis hijos y no amo a mis hijos igual que a mi mujer. El amor que yo tengo a mi mujer es un amor fileo, un amor eros.
Pero el amor que tengo a Dios es un amor agape. Entonces el amor que yo tengo a Dios no se puede comparar con el amor que tengo a la angelita. No es que ame más a la angelita ni que ame más a Dios, sino que el amor de Dios no se puede comparar al amor de la angelita, porque tengo con Dios un amor agape, un amor de mi Dios. Mi Dios es mi Dios y no hay otro Dios como Él. No hay nadie por encima de Él. Él es el único que ocupa el amor agape en mi vida. Pero déjenme decirles algo, no hay nadie que ocupe el amor fileo que tengo con mi compañera. No hay nadie por encima de mi compañera que ocupe ese amor. No es que ame más a mi mujer que a mi Dios, y no es que ame más a mi Dios que a mi compañera, sino que son dos amores distintos. Es el amor agape y el amor eros, perdón, el amor fileo. Entonces debemos amar a nuestras compañeras y darles el lugar que se merecen. ¿Cómo es? Miren, Efesios 5:25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Eso es lo que me está aconsejando a mí la Biblia, cómo tengo que amar yo a mi mujer. ¿Cómo tengo que amar yo a mi mujer? ¿Qué tipo de nivel de amor tengo que tener yo con mi mujer? Y el amor que yo tengo que tener con mi mujer es el mismo amor que tuvo Cristo por la iglesia. ¿Y saben qué es lo que hizo Cristo por la iglesia? Cristo por la iglesia se despojó de su gloria. Tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que hizo el Señor por su iglesia. Eso es lo que nos está enseñando a nosotros, amigo mío. Cómo debemos de amar a nuestras compañeras. Debemos amarlas a tal punto de romper nuestro orgullo, nuestra vanidad. Porque Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo la misma forma de Dios, se despojó a sí mismo. Y a veces el orgullo no nos deja amar a nuestras compañeras como debemos, ¿eh? No, 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 que yo soy aquí el macho, el bacho, como dice mi sobrino. Yo soy el bacho. Aquí mando yo. Cuando no es así. Tu compañera, mi compañera, es la que tapa nuestros defectos a ojos de los demás. Es la que nos da los buenos consejos y dice, que te estás pasando, ten cuidado con lo que estás diciendo, no hables así a esa gente, trátalos bien. Nuestras compañeras son muy sabias y tienen mucho conocimiento, más que nosotros. Nosotros tenemos la fuerza, ¿es verdad? Tenemos la fuerza, Dios nos dotó de fuerza, pero ellas las dotó de conocimiento. Y a veces ellas son mucho más sabias que nosotros y nos dan muy buenos consejos. Por eso, hermano, vamos a apartar un poquito el orgullo que nos ha creado este mundo. No, no, el hombre, el hombre. No, no es así. Debemos de amar a nuestras compañeras, igual que Cristo amó a la iglesia. ¿Y saben cómo Cristo amó a la iglesia? Yo soy iglesia, usted es iglesia, y yo tengo muchísimos defectos. Y yo muchas veces defraudo a mi Señor. Y yo muchas veces peco contra mi Señor. Pero ¿sabes lo que hace mi Señor conmigo? Como me ama, me perdona y me trata con cariño. ¿Se acuerdan de Jesús cuando habló de la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo desechó al padre, desechó todo lo que le dio el padre, perdió la dignidad de hebreo. ¿Y sabes lo que hizo el padre cuando volvió? El hijo le dio un abrazo y le besó y le trató con cariño, porque se convence más con cariño que con palos. Debemos de amar a nuestras compañeras como Cristo nos amó a nosotros. Amén. Miren, hay más preguntas para el hombre, pero es que como me líe mucho con el hombre, no vamos a poder entrar con la mujer. ¿Vale? Yo no soy una persona que predico o que me tiro mucho tiempo predicando. Mis hermanos de San Agustín me conocen. Pero bueno, hoy el Señor nos está tratando por este área. Me aguantáis un poquito, ¿vale? Así no me volvéis a... Dirán, "Va, ya no llamamos más a este pesado, qué pesado es". Pero quisiera, hermanos y hermanas,
daros estos consejos, no porque yo tenga más conocimiento, porque yo sea un anciano y haya vivido muchos años y os pueda decir cómo debe de ser un matrimonio, pero yo quiero hablar conforme el Señor me ha enseñado, conforme la Biblia, tiene que ser un matrimonio. Porque hoy en día el mundo y Satanás está destrozando matrimonios y está haciendo de que muchos matrimonios se rompan y muchas familias se rompan. Y yo no quiero eso, yo quiero que todos subamos al cielo y que pongamos una barrera en nuestro matrimonio para que Satanás no entre ni entre pensamientos que no son de la parte del Señor. Así que aguántame un poquito, un pelín más, solo un pelín más, ¿vale? Y ya no te molesto, ¿vale? Miren, vamos a hablar un poquito lo que dice la Biblia a nuestras compañeras, ¿vale? Bueno, primero, la pregunta que puede hacer una mujer puede decir, ¿cómo tengo que amar a mi marido? ¿Cómo me dice la Biblia que yo tengo que amar a mi marido? Porque hay muchas maneras de amar. Hay mujeres que se piensan que haciendo muy buenas comidas al marido lo están amando. O hay mujeres que se piensan que obedeciendo en todo a Dios, o sea, perdón, obedeciendo en todo al marido le están amando. O dando siempre la razón al marido le están amando. Pero eso no es así. Eso no dice la Biblia. Por lo menos mi Biblia no dice eso, como dice nuestro hermano Luis. Mi Biblia no dice eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo tengo que hablar? Perdón, ¿cómo tengo que amar a mi marido? Génesis 2:24 dice, y serán una sola carne. Creo que esas pequeñas palabras es un mundo para poder enseñar a nuestras compañeras cómo deben de tratar a sus compañeros. Dice Génesis 2:24, y serán una sola carne. ¿Saben por qué dice en el Génesis que es el matrimonio que fundó nuestro Señor? ¿Por qué dice, y serán una sola carne? Porque hay un defecto que algunas hermanas tienen. Digo algunas, no todas. Pero hay un defecto que algunas hermanas tienen. Que cuando tienen un problema, lo sabe antes la madre, la hermana, la amiga, la prima, antes que su propio compañero. Son capaces de contarle los secretos más profundos a seres que están fuera del matrimonio antes que su propio compañero. Cuando es tu compañero quien tiene que conocer todo. Cuando es tu compañero el que te tiene que aconsejar. Cuando es tu compañero el que tiene que tapar tus debilidades y no las tiene que conocer nadie de fuera. Nadie tiene que conocer tus debilidades, mujer. Porque tu compañero nunca te las echará en cara. Y si te las echan en cara, te las echan en casa, no te las va a echar fuera. Por un enfado te puede decir, bueno, pues tú eres esto, tú eres aquello. Pero no lo diga fuera. Si es un compañero como Dios manda. Una mujer tiene que estar con su marido. Miren, igual que Dios le dice al hombre, lo dijo Adán, vaya, fíjense, sin que nadie se lo mostrara a Adán. Adán era un hombre que tenía mucho conocimiento. Y cuando Dios le presentó a Eva, le dijo, esto es ahora carne de mi carne y huesos de mis huesos. Por eso el hombre abandonará a padre y madre y se unirá con su mujer. Está diciendo Adán, de que Adán cuando se junta con su compañera, tiene que darle a su compañero una casa, tiene que darle a su compañero un hogar. Como he dicho antes, la mujer es la que tiene el conocimiento, porque tiene mucha mentalidad, es más lista que nosotros. Por lo menos en mi caso, Angelita me tiene que recordar momentos del pasado, porque yo no me acuerdo. Sin embargo, ellas se acuerdan de todo. Yo cuando llegaba a casa y dejaba las llaves en cualquier sitio, yo decía, ¿dónde están las llaves? No las encuentro. Y revuelvo la casa y no encuentro las llaves. Y ella sabe exactamente dónde están las llaves. Nosotros somos el que tiene la fuerza. Por eso, cuando Dios creó al hombre, le hizo para que cuidara el huerto. Porque es el hombre el que tiene que buscarse la vida. Porque tiene que buscarse la vida para mantener un matrimonio. Nadie tiene por qué mantener tu matrimonio. Pero cuando una mujer se junta con su compañero, tiene que estarse con su compañero. No tiene por qué estar en casa de nadie, nada más que en la casa de su compañero. Yo no digo con esto que no vayas a ver a tu familia, no, no estoy diciendo eso. No te estoy diciendo eso. Pero sí te estoy diciendo, hermana, que me escuchas, que tu vida
es tu compañero y tu casa. Tú tienes que formar tu propia vida. Y esto hoy en día hay muchas hermanas que tienen un poco la idea equivocada y rompen matrimonios porque aún quieren tener vida con su familia. Cuando te has casado, tienes que hacer vida con tu matrimonio, con tu cónyuge. Amén. Así tienes que amar a tu compañero. Tienes que entregarle tu vida. No se la tienes que dar a algún otro. Igual que cuando tienes hijos, tienes que ser mamá las 24 horas con tus hijos. También tienes que ser mujer 24 horas con tu compañero. Ahora, ¿cómo tengo que obedecer a mi esposo? ¿Cómo puedo o cómo tengo que obedecer a mi esposo? Todo esto que digo a la compañera, ¿por qué he leído primero al hombre? Porque el hombre se tiene que comportar como un cristiano para que la mujer pueda comportarse así. Porque no estoy hablando de matrimonios que son desiguales, no estoy hablando de un matrimonio que uno es cristiano y la otra no, o que él es inconverso y ella es cristiana, no, estoy hablando de matrimonios cristianos. Porque para hablar de matrimonios que no son cristianos tendría que coger otros textos y tomar otro tema de la palabra, no este. ¿Vale? Entonces estoy hablando de matrimonios cristianos. ¿Vale? Ahora, ¿cómo tengo que obedecer a mi esposo, según dice la Biblia? Colosenses 3:18. Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Repito, casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Hay hermanas que se piensan que amar al marido es darle siempre la razón o apoyarle en todo. Porque es tu marido y como es tu marido le tienes que apoyar en todo. No, 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 hermana, perdona que te diga, no. No tienes que apoyar en todo a tu marido. No tienes que darle la razón en todo a tu marido. Cuando lo tengas, sí. O cuando a lo mejor tú no lo entiendas, pero tiene razón, se la tienes que dar aunque tú no lo entiendas. Pero cuando se salga de lo que es un matrimonio cristiano, no tienes por qué darle la razón. Leo otra vez Colosenses 3:18, casadas estad sujetas a vuestros maridos y recalco, como conviene en el Señor. Hay veces que vuestros compañeros, hermanas, hacen cosas que no son dignas de cristianos y no le tenéis que apoyar en eso, ni tenéis que darle la razón en eso, porque vosotras tenéis que seguir al Señor. Hay negocios, y perdóname por la expresión, pero quiero sentirme libre y no llevarme nada de lo que me ha puesto el Señor en mi corazón, conmigo. Porque si me llevo algo que el Señor me ha puesto en mi corazón conmigo, el día de mañana el Señor me dirá, bueno, ¿y esto que te di yo para que tú sembraras, por qué no lo sembraste? Yo no quiero que el Señor me llame la atención. Prefiero que me llamen ustedes la atención y que me digan, bueno, ¿tú por qué te estás metiendo? Prefiero que me llamen ustedes la atención antes que me llamen la atención, Señor. Entonces, perdónenme, pero yo no lo voy a sujetar. Hay maridos que tienen negocios que no son buenos, no son negocios dignos de un cristiano. Y hay hermanas que lo están apoyando. No apoyes eso, hermana. Corrige a tu compañero. Porque es bíblico. Dice la Biblia, casadas están sujetas a vuestro marido. Sí, pero como conviene en el Señor. Entonces no siempre tengo que darle razón a mi compañero. Tendré que decirle las verdades. Y decirle, lo que estás haciendo me está perjudicando mi vida espiritual, está perjudicando la vida espiritual en mi casa y está perjudicando las bendiciones que tiene el Señor para mi casa. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Entonces las casadas deben de obedecer, o estar sujetas, mejor dicho, no obedecer, estar sujetas, no es lo mismo obedecer que estar sujetas, ¿vale? Tienen que estar sujetas a sus maridos, pero como conviene en el Señor. Entonces, si tu marido es cristiano y ora al Señor y busca al Señor y se comporta como un cristiano, obedece a tu marido. Hay hermanas que obedecen más a sus padres que a sus propios maridos. Hay hermanas que obedecen más a los hermanos que a sus propios maridos. Hay hermanas que obedecen más a gente que está fuera del matrimonio más que a su propio marido. Pues déjenme decirles algo en esta tarde. Las hermanas que tal cosa hacen, no están haciendo lo que el Señor dice. Por eso, hermana, que me estás escuchando, estás juntado con tu compañero para estar sujeta a tu compañero. Es bíblico. No es que Dios sea, ¿cómo dice la palabra? Machista. Dios no es machista. Que va.
Pero si a ustedes os tiene como a vaso más frágil. Si debemos de tener cuidado cómo os tratamos, porque el Señor os compara como a la iglesia. ¿Qué lugar os da el Señor? Si os da un lugar privilegiado. Cuando nosotros nos castiga, si somos ásperos con vosotras. No podemos hacer eso. Pero vosotras tenéis que estar sujetas a nosotros, dice la palabra, no lo digo yo. Colosenses 3:18. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿cuál es el lugar de mi esposo en mi vida? Esta es la última pregunta. ¿Cuál es el lugar del esposo en mi vida? Efesios 5:22. 5:22 y 23. Vamos a leer. Dice, las casadas estén a sus propios maridos como al Señor. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Repito, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y aquí el Señor sale en mayúsculas, no un Señor amo, sino un Señor Dios. Sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué quiere decir la escritura a vosotras, hermanas? Que ustedes tienen que ser obedientes a sus cónyuges, igual que la iglesia es obediente al Señor. A veces esto es difícil de entender porque cada uno tenemos un pensamiento. Pero la mujer tiene que estar sometida al marido porque dice la palabra que el marido es la cabeza. ¿Me dejas darte consejito, hermana? Tú quieres que cuando salgas a la calle con tu esposo, cuando miren a tu esposo, lo miren con respeto y lo escuchen con respeto. Que cuando él abre, los demás escuchen y que no se rían de él. Pues para que eso no ocurra, para que no se rían de él, primero le tienes que tratar tú con respeto. Y perdóname que te tutee, hermana, porque si tú no tratas con respeto a tu esposo, a tu compañero, ¿cómo quieres que los demás le traten con respeto? Si no eres capaz de darle el lugar que se merece tu compañero, ¿cómo quieres que los demás le den su lugar? La Biblia es clara y dice a las hermanas que a sus cónyuges, a sus maridos, ellos son la cabeza. No lo dice Basilio, no, lo dice la Biblia. No es una ley impuesta mía, es un mandamiento de Dios. El marido es la cabeza de la mujer. Si el marido es la cabeza de la mujer nunca tiene que ocupar ese lugar. Nunca el Señor dio a la mujer el puesto de la cabeza. En el matrimonio estamos hablando, ¿vale? Nunca le dio el lugar de la cabeza, sino que le dio el mejor lugar. El mejor lugar de todos, que es en el costado, en el corazón del marido. Como han dicho muchos predicadores, el Señor nos sacó un hueso de cerca del pie para crear a la mujer, para tenerla pisada, ni cerca de la cabeza para que esté por encima de nosotros, sino en la costilla, cerca del corazón, para que esté en el lugar más preciado del hombre. Entonces, tu mujer tienes que ocupar el lugar que te corresponde, y es el lugar del corazón de tu marido. Y tu marido tiene que ocupar el lugar que le corresponde, que es ser cabeza del matrimonio. Indirectamente, ustedes, hermanas, en realidad pueden llevarnos por donde queréis, porque somos muy fáciles de convencer, pero siempre con cariño, porque tenemos un defecto los hombres, que cuando se hablan un poquito más alto de la cuenta, nuestra hambría hace de que nosotros estemos por encima, pero cuando nos tratáis con cariño, nos lleváis por donde queréis, porque vosotras sois más inteligentes que nosotros en ese aspecto. Por eso, hermana, que me escuchas, dale el lugar que le corresponde a tu marido. Si tú le das ese lugar, aunque tú digas, no, si no se lo merece, tú dale ese lugar. Apóyalo.
Dale ese lugar. Y entonces él se animará y estará en el lugar que corresponde. Y conforme tu trato, verá el lugar que corresponde a tu marido y los demás tratarán a tu marido con respeto y el honor y el orgullo que se merece. Primeramente en tu casa y luego fuera. Que sea tu marido el que te dé los consejos y que no tengas que buscar los consejos fuera. Que sea tu marido el que te entienda y que no te tengan que entender los demás. Porque el matrimonio no es de uno, el matrimonio es de dos que se hacen uno. El matrimonio no es de dos que siguen siendo dos y cada uno va por un lado, sino que el matrimonio es de dos que se convierten en uno y van caminando hacia una misma dirección. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hay muchas más preguntas y más cosas, pero la verdad que hoy no sé por qué me pasa de tiempo, pero creo que era un consejo necesario para nuestras vidas, un consejo que es necesario para los matrimonios. Amén. Así que, hermanos y hermanas que me escuchas, si no estás casada, no estás casado, no tienes novio, no tienes novia, no te preocupes. Primero busca el reino de Dios y su justicia. Tú no digas al Señor, Señor, yo sé que tú tienes mi media naranja. No existe la media naranja. Existen los compañeros y las compañeras idóneas. Así que tú busca al Señor tranquilamente, no te preocupes. Ya vendrán tiempos, ya tendrás tiempo. Si estás casado, estás casada, da gracias al Señor por tu matrimonio y lucha por el matrimonio que Dios te ha dado, para que los dos seáis uno y caminéis todos en la misma dirección. Soporta a tu cónyuge con sus debilidades, con sus defectos, pero también con sus buenas actitudes y sus fortalezas. Ayudaos los unos a los otros, manteneos los unos a los otros y orar siempre juntos. Mira, hay algo que quiero decirle, esto es como consejo, no está dentro de la Biblia, pero es un consejo mío. Cuando te enfades con tu cónyuge, perdón, cuando te enfades con tu cónyuge, hay un defecto muy grande. A veces nos enfadamos con nuestro cónyuge y llega la noche y uno duerme en el sofá, el otro duerme en la cama. No hagas eso. Como decía antiguamente la Biblia, que no dé el sol sobre tu pecado, que no se oculte el sol. Cuando te enfades, aunque te enfades, tu compañera es tu compañera y tu compañero es tu compañero. Compartir la misma cama, dormir siempre juntos, estar siempre juntos, no dividáis el matrimonio, por nada, ni por ningún enfado, porque hoy os enfadáis y mañana estáis bien. No dividáis nunca el matrimonio, porque la división entra Satanás. Y no dejéis que nunca entre Satanás en vuestro matrimonio en el nombre del Señor. Amén. Que el Señor os bendiga mucho y os dejo, hermanos, con el mismo versículo con que hemos empezado. Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la bendición de Jehová. Que Dios os bendiga poderosamente. Amén. Recibir un fuerte abrazo y un beso en el nombre del Señor mío y de mi compañera. Que el Señor os bendiga. Amén y amén.